Venga, vamos a darle caña. En los vídeos anteriores estuvimos poniendo a prueba una serie de hipótesis económicas para ver si de verdad encajaban con la evidencia empírica al respecto a la hora de explicar la hiperinflación en Venezuela. Y lo que fuimos viendo es que algunas teorías había que descartarlas, otras que sí tenían sentido, pero en cualquier caso, en ningún momento, ninguna de ellas, de esas explicaciones, eran capaces de hablarnos de por qué los precios se dispararon de una forma tan disparatada en el año 2017, ya que, si os acordáis, lo que vimos era una serie de fenómenos económicos desde el año 2013 en adelante, pero sin llegar del todo al año 2017, que es cuando se disparan los precios de verdad, cuando una inflación que era ya galopante se acaba convirtiendo en una hiperinflación, que es otra historia, es un fenómeno económico que juega en otra liga. Entonces ocurrió años más tarde después de iniciarse ese punto de inflexión y sobre ello todavía no hemos hablado, al menos no en profundidad, porque alguna mención sí que hicimos, ¿no? Entonces vamos a hincarle el diente a este asunto y ya con ello terminaremos esta serie de vídeos hablando de la hiperinflación en Venezuela. Aquí os traigo el gráfico que demuestra un poco lo que yo estaba diciendo. Fijaos, estamos hablando del año 2013, una inflación tremenda en Venezuela, en 2014, en 2015, pero es que si nosotros cogemos toda la serie de datos que tenemos, al menos hasta el año 2020, para poder tener una panorámica más completa, lo que nos damos cuenta es, como podéis ver en este gráfico, es que hasta mitad de 2018 no vemos una montaña de barras. Y esto lo que nos está diciendo es que aumentaron tantísimo los precios a partir de esa fecha, hasta ya finales del año 2019, que el resto de meses, aunque la inflación fuera muy alta, está totalmente eclipsada y pasa desapercibido. O sea, para que os deis cuenta de la magnitud tan tremenda que fue la hiperinflación de Venezuela a partir de eso, abril, mayo, junio, como podéis ver ahí en el año 2018. Entonces algo tuvo que pasar ahí, porque nosotros hemos analizado un montón de sucesos económicos, desabastecimiento, incluso creación de dinero, tipo de cambio, inflación importada, pero todo eso aparecía en un momento anterior al del año 2018. Entonces algo tuvo que haber en el año 2017 o en el año 2018 para explicar este salto tan gigantesco, ¿no? Y obviamente todo eso lo que hace, todo lo que hemos hablado, pues está ahí como caldo de cultivo y sirve para explicar luego ese salto de hiperinflacionario. O quizás no, la verdad es que no es fácil verlo, pero desde luego por sí solo no hubiese explicado o no hubiese desencadenado la hiperinflación que sufrió Venezuela. Aquí tenéis otro gráfico para verlo de una forma más clara. O sea, no fue en el año 2017 del todo, aunque ya vimos cómo se dispara la inflación a unos niveles exagerados del 438%, pero es que mirad ahí en el año 2018, ¿no? De 6.538 y yo esto no sé si son en miles, porque aquí ya perdemos la vista, pero sí, creo que sí. En 2017 son 438.117% y en el año 2018 hablamos ya de 6 millones. O sea, una maldita locura. Luego en el año 2019 también muy elevada la inflación y ya los demás años muy elevada la inflación, pero sin nada que ver, ¿no? Entonces algo pasó entre 2017 y 2018 que la terminó de liar parda. Entonces, vamos a poner a prueba esta hipótesis que ya sabéis que es parte del relato del gobierno de Venezuela, el de Maduro. Oye, que es que las sanciones, no solo del gobierno de Maduro, por supuesto, pero sí una hipótesis mantenida por este gobierno, que, oye, las sanciones que aplicó la administración Trump nada más llegar al gobierno, que fue a mitad del año 2017, llegó a principios de 2017, pero las sanciones fueron a mitad, fueron lo que desencadenó la hiperinflación en Venezuela, ¿no? Entonces vamos a ponerla a prueba igual que hemos hecho con el resto de hipótesis, ¿no? Porque desde luego algo relevante, algo diferente que ocurrió en el año 2017 que no ocurrió en los años anteriores fue esto, unas sanciones muy duras. La administración Obama puso sanciones en el año 2015, pero no fueron ni de lejos tan duras como las que aplicó Trump. Entonces vamos a, de nuevo, como siempre hacemos, establecer este hilo conductor en términos teóricos de qué es lo que ha podido provocar y cómo ha podido provocar la hiperinflación, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos sanciones por parte de la administración Trump que lo que hacen es hundir los ingresos que se obtienen por la venta de petróleo y otro tipo de hidrocarburos en el exterior. Os recuerdo que Venezuela es casi monoexportadora, es decir, que casi todos los dólares que ingresa desde fuera
son provenientes de los hidrocarburos. Es decir, cerca del 95%, para que os hagáis una idea, que es una locura, ¿vale? Es una economía absolutamente dependiente del petróleo para conseguir divisas, para conseguir dólares. Dólares que luego necesitas para comprar productos en el exterior, ¿no? Bien, entonces, partamos de la premisa o de la hipótesis de que si hay sanciones enfocadas sobre todo a la venta de hidrocarburos, pues entonces no se pueden vender esos hidrocarburos y no se pueden obtener suficientes divisas para comprar bienes y servicios que sí que se necesitan en el país y que el país no produce, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, la consecuencia de lo que yo estoy diciendo. Si se hunde mucho esas exportaciones petroleras, Venezuela no puede comprar casi nada, ¿vale? Porque no tiene suficientes dólares, tendrá un tiempo en el que estará tirando de la reserva, de todo lo acumulado durante los años anteriores, pero si las sanciones perduran en el tiempo, y que es lo que ocurrieron precisamente, llega un momento en el que apenas puedes comprar nada en el exterior, ¿no? Y además, no es el único problema. Ahí veis en el cuadro amarillo que, aparte de la incapacidad de comprar cosas en el extranjero porque no tienes dólares para ello, resulta que es que encima tu tipo de cambio se desploma porque no tienes dólares para defender tu moneda, tu cotización, tal y como vimos en el vídeo anterior, y eso lo que hace es hundir la cotización, la valoración de la moneda nacional en comparación con el dólar en el mercado paralelo y luego en último lugar también en el mercado oficial, ¿no? Y eso lo único que hace es que las pocas cosas que puedes comprar en el extranjero, porque te hayan quedado dólares o porque estés ingresando algo de dólares, encima se te encarecen. Entonces tenemos aquí el cóctel perfecto para una hiperinflación. Os recuerdo de uno de los vídeos anteriores, el primero creo que fue que la teoría típica en economía de la hiperinflación, más válida de todas, aunque no sea la más utilizada, es que hay un shock de oferta que te hunde la producción y entonces no hay bienes y servicios y los pocos que tienes a la venta le incrementan mucho el precio para poder sacar beneficio a ello, ¿no? Y encima, si lo poco que tienes a la venta y lo puedes comprar fuera de alguna forma, bueno, muchas gracias, ya yo ni puedo renovar la suscripción. Si encima eso poco que puedes comprar fuera se te encarece todavía más, pues ya está, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la inflación, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto esto tiene sentido atendiendo a los datos empíricos, ¿no? En primer lugar, lo que os había dicho, ¿no? El 95% de las divisas conseguidas por Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo o derivados. Entonces, fijaos, aquí tenemos que las exportaciones totales son casi idénticas a las exportaciones de petróleo, porque el 95% de ellas son es el peso que tiene. Aquí podéis ver, simplemente me interesa de momento que veamos el enorme peso, enorme porcentaje, la enorme proporción del petróleo sobre el total de exportaciones. Entonces, claro, si a ti te atacan las exportaciones de petróleo, te quedas sin ningún tipo de divisa prácticamente, porque es tu monocultivo y sobre todo el cultivo que utilizas para exportar, conseguir dólares y poder comprar cosas en el extranjero, ¿no? Ahí ya podemos observar, luego lo analizaremos con más detalle, que se hunden las exportaciones petroleras y por lo tanto también las totales en el año 2015. Y ya sabemos por qué. Porque se hundieron los precios del petróleo a nivel internacional. Lo que no sabemos es lo que ocurrió luego a partir del año 2017, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces aquí tenéis una breve mención a las sanciones de Obama, que sí que algo hicieron, que algo molestaron a la economía venezolana, pero que desde luego no te explica un incremento hiperinflacionario como el que ocurrió. Os recuerdo que las sanciones de Obama, tal y como vimos en un vídeo hace tiempo ya, estaban orientadas sobre todo a los dirigentes políticos, se trataba de congelar activos de algunas de estas personas y que, por supuesto, también por parte del Estado bolivariano, por supuesto, venezolano, ¿no? Del gobierno bolivariano, y eso acabó teniendo la repercusión de que no podías obtener ingresos con tanta facilidad. Pero en cualquier caso, lo que hizo daño a la economía venezolana en el año 2015 no fue tanto esas sanciones como la caída muy brusca, muy profunda de los precios internacionales del petróleo. Ahí lo podéis ver, el año 2014 cayó hasta el año 2015 hasta unos niveles que no se veían desde el año 2005. Y entonces eso es un palo tremendo que obviamente a todos los países exportadores de petróleo les hizo mella y les hizo daño, ¿vale? Pero luego lo que tenemos es un nuevo punto de inflexión con nuevas sanciones, un nuevo gobierno en Estados Unidos que llega al gobierno, creo que llega en enero o en febrero de 2017 y en agosto ya aprueba una restricción tremenda a los mercados financieros de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos, que lo que hace es imposibilitar
las transacciones económicas para vender tu petróleo. Esto es súper importante porque recientemente Rusia ha sufrido también sanciones de este tipo, pero Rusia tiene una infraestructura financiera, logística, con otros países que no son aliados de Estados Unidos. Estamos hablando de China, estamos hablando de Oriente Medio, de India, ¿vale? Entonces un montón de países con los que ha podido seguir operando y sobre ello espero que podamos hacer un vídeo pronto. Pero Venezuela es un país más o menos aislado en Latinoamérica, ¿vale? En un continente muy alejado del resto, que su socio principal o uno de los principales es Estados Unidos. De hecho, una de las instituciones financieras utilizadas para poder vender petróleo a Estados Unidos, pero también a otras zonas, estaba en Puerto Rico. Y con estas sanciones del año 2017 no pudo operar. Entonces resulta que sí, que Venezuela seguía produciendo petróleo, pero no podía realizar las transacciones económicas con una suficiente garantía para que le compraran el petróleo. Eso fue por culpa de Estados Unidos, que hizo presión también a sus aliados para que le pusieran coto y no tuviesen intercambios comerciales con Venezuela para comprarle sobre todo petróleo, que es donde le hace daño y es casi lo único que exporta Venezuela, es lo único casi que le puedes hacer daño, ¿no? Entonces esto está absolutamente corroborado, estudiado, ¿vale? Hay gente que minimiza el impacto de las sanciones de Estados Unidos, pero para nada, fueron seguramente la causa de mucha hambruna, incluso de muerte y sobre todo de mucha migración. Por culpa simplemente de unas sanciones económicas que, ¿por qué no decirlo? Le hicieron más daño al pueblo que al gobierno, si es que era esa la intención supuesta del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, además de eso, las sanciones de Estados Unidos imposibilitaron la reestructuración de la deuda pública de la empresa petrolera pública de Venezuela y también de su filial en Estados Unidos. Recordad que esa compañía estatal venezolana tiene una filial muy importante en Estados Unidos donde hace negocio. Bueno, pues no solo no pudo operar, sino que encima tampoco pudo las ganancias que había conseguido en Estados Unidos con esa filial repatriarlas a Venezuela. Eso supone que te llegan muchísimas menos divisas a tu país precisamente porque te la han impedido, ¿vale? Con sanciones. Entonces eso hundió la producción petrolera, primero hundió las exportaciones y luego hundió la producción petrolera, ¿vale? Porque ya veremos que, oye, si no tienes divisa y esto se mantiene durante largo tiempo, es que tú como Estado venezolano o como economía venezolana también necesitas comprar cosas en el extranjero para poder producir y refinar petróleo. Porque hay maquinaria que, de nuevo, volvemos a lo mismo, Venezuela no produce. Entonces tiene que comprarlo fuera. Imaginaos que hay una especie de daño o de rotura en alguna máquina y el repuesto no está. Lo tienen que comprar fuera, pero no pueden porque no tienen suficiente divisa, ¿vale? Entonces ese es un problema que se va acumulando y se va haciendo una bola de nieve a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo en el que no puedes comprar apenas cosas en el extranjero. Y por supuesto estás priorizando alimentos y fármacos, no estás priorizando una maquinaria para poder producir un petróleo que luego se te acumula porque no lo puedes vender, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver datos sobre ello. También supuso el cierre de cuentas venezolanas en instituciones financieras extranjeras, como estoy diciendo, que dificultaron no solo la venta de hidrocarburos, como está diciendo, sino incluso también la compra de alimentos. No solo es que no tuviese suficientes divisas, sino que encima, para comprar bienes y servicios fuera, concretamente bienes, necesitas tener una infraestructura financiera que te dé garantía a la otra parte, porque si no la tienes, entonces apaga y vámonos, ¿no? Pues lo mismo ocurrió con los alimentos, con los medicamentos y con otros insumos, como os estaba diciendo. Para poder comprar fuera había muchas dificultades por culpa de estas sanciones, ¿no? Y por último, ya sabéis que se confiscaron también bienes venezolanos como el oro en Londres, que es otra, otro obstáculo para conseguir divisas, porque el gobierno venezolano podría haber dicho, oye, mira, no me deja vender mi petróleo, que es la forma que tengo de conseguir dólares y divisas, pero oye, puedo a lo mejor vender el oro que tengo aquí acumulado. Pero ni siquiera, ¿vale? Porque se lo confiscaron. Entonces fue una arremetida tremenda, externa, por parte de Estados Unidos y de sus aliados que dificultaron muchísimo, por no decir imposibilitaron, la exportación de petróleo. Aquí tenéis las consecuencias. Este gráfico extraído del orden mundial, podéis ver en la barra amarilla, en la barra azul, bueno, el área azul es la producción y la amarilla es la exportación. Obviamente casi todo lo que se produce se acaba vendiendo y fijaos que cae de una forma muy loca
en el año 2017. Que aquí en el orden mundial han puesto crisis institucional, pero ya sabemos a qué se refiere. Con lo de la creación de la asamblea, de la creación de la nueva asamblea, lo que vimos en el vídeo anterior y que fue la excusa para que Donald Trump dijera, pues os pongo sanciones, ¿no? Pues ahí lo tenéis. O sea, fijaos la caída tan loca, tan abrupta de tanto la producción como la exportación de petróleo, que llega a unos niveles por debajo, muy por debajo, para el año 2019, de lo que habían logrado en los años 80, hace un montón de años. O sea que el palo fue tremendo. Y alguien podría decir, oye, que es que en realidad esto puede deberse a otros motivos, ¿no? Por ejemplo, la caída de los precios del petróleo internacionales. Y es cierto, eso tuvo mucho que ver con la caída de la producción en el año 2015. Otras personas pueden decir, oye, mira, que es que con la mala gestión del gobierno bolivariano, que al final expropió o nacionalizó muchas empresas, fue todo un cúmulo de cosas para que se produjese menos. La gestión fue nefasta. Que también habrá algo de eso, si yo no lo niego. Seguramente algo habrá. Pero fijaos, ¿qué es lo que nos da aquí la clave de por qué las sanciones fueron lo importante? Este gráfico, que ya lo presenté en alguna ocasión. Y es que tenemos la evolución de la producción de petróleo tanto de Venezuela como de Colombia, ¿vale? Entonces tenemos que está más o menos estable entre el año 2013 y el año 2016, cuando caen los precios del petróleo, obviamente la producción de los dos países cae, ¿vale? Esto es producción, no sé cómo está aquí marcada, sí, en barriles por día, ¿vale? Entonces fijaos, cae en las dos líneas, lo podéis ver, la línea azul oscura es Venezuela, la línea azul clara es Colombia, pero hay un momento en el que Colombia se mantiene con su producción de petróleo más o menos estable, incluso ligeramente ascendente, y sin embargo Venezuela no solo no remonta ni se queda estancado, sino que se hunde a una velocidad mayor. Y ahí es donde tenéis ese nuevo punto de inflexión que es agosto del año 2017, cuando Donald Trump impide que Venezuela pueda vender su producción de petróleo. Entonces, imaginaos toda la infraestructura, todo el sector productivo petrolero de Venezuela produciendo petróleo y sin poder venderlo. Tiene que parar, porque no puede acumular petróleo sin más. Entonces, eso es lo que produce el hundimiento de la producción en agosto de 2017, que cae a una velocidad más rápida que la que le había ocasionado la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Entonces, Colombia, que no había sufrido estas sanciones, se mantiene ahí incluso ligeramente ascendente, y en cambio, en Venezuela ocurre todo lo contrario. O sea que esto que vemos aquí, que son datos disponibles para todo el mundo, encaja con lo que os estoy diciendo, la hipótesis de que fueron las sanciones quienes hundieron o lo que hundieron la producción y por lo tanto la exportación de hidrocarburos y por lo tanto la obtención de divisas y por lo tanto la importación de productos como alimentos, mercancía derivada y fármacos, ¿vale? Entonces, aquí no me vale que en el año, no sé, en agosto de 2017 pues Maduro se pasara con las expropiaciones o que cayeran mucho los precios del petróleo, porque encima aumentaron en el año 2017, ¿vale? Por eso se acabó recuperando ciertamente algo Colombia. De hecho, aquí podéis ver en este otro gráfico la comparación entre la producción del petróleo y los precios, para que veáis que en el año 2015 sí se hunden y le provoca un duro golpe a la producción petrolera, pero luego en el año 2017 ya empieza a aumentar. Y en el año 2018 incluso más. O sea que podría haberle dado un subidón, un alivio, un respiro a la producción petrolera venezolana, que sin embargo cae. Que sin embargo se hunde. Y cada vez más. 2017 no hablemos de 2018, no hablemos ya de 2019. O sea, una maldita locura que solo se puede explicar, acorde a todo lo que os estoy comentando, por la gravedad y la dureza de esas sanciones por culpa de la administración Trump. Aquí no cabe otra explicación. Seguramente todo lo demás está adornando el panorama y está dificultando que esto pueda llevar a buen puerto. Pero si tú de pronto, ¿no?, tienes unas sanciones tremendas que te impiden vender el petróleo, ya puedes ser el mejor gestor del mundo. Ya decía, a lo mejor la gestión del gobierno de Maduro no fue la mejor, seguramente, pero es que da igual. Si hubiese sido la mejor, esto no lo hubiese podido resolver de ninguna de las formas. La primera potencia hegemónica mundial, que encima está haciendo presión a sus aliados para que no pueda vender tu petróleo fuera, es que es la muerte. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa, y esto es la explicación de que la inflación se acabase convirtiendo en hiperinflación. Os recuerdo cuando cae muchísimo la producción y encima, insisto, no solo de petróleo, sino de otros bienes y servicios que no puedes comprar fuera,
los precios se te disparan, ¿no? Aquí tenéis la evolución de las exportaciones, el mismo gráfico que antes, pero ahora para que nos fijemos en la evolución, y es que en el año 2017, como aumentaron los precios del petróleo, esto tendría que haber aumentado mucho, porque en el año 2015 se hunde, 2016 cae todavía un poquito más, año 2017 tendría que haberse remontado mucho, y año 2018 también. ¿Qué es lo que vemos? Que no, que hay un leve repunte, pero de nuevo en el año 2019 vuelve a caer. Esto no está explicado por la evolución de los precios internacionales del petróleo. Si me apuráis, tampoco por la gestión económica del gobierno. Está clarísimamente determinado por esas sanciones tan duras de las que hablamos, ¿no? De hecho, aquí otro gráfico también relevante para que veáis que esas exportaciones se hunden y aunque los precios del petróleo habían mejorado en el año 2017, pues siguen ahí en unos niveles muy muy bajos, que estamos hablando de los niveles de a principios del siglo XXI, para que veáis la cantidad de caída en la producción, y fijaos cómo la inflación se disparó en el año 2017. Y no hay una relación directa aquí, pero nosotros ya hemos incorporado todos los demás elementos, ¿no? Caída en la producción y sobre todo esos efectos a medio plazo que he comentado y que vamos a seguir analizando. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio, pues ya habíamos visto en el vídeo anterior que importa muchísimo a la hora de explicar la inflación importada, valga la redundancia, y aquí se dispara en el año 2017 por todo lo que estamos viendo, en la economía venezolana sin dólares, entonces se dispara en el mercado paralelo, luego el gobierno tiene que seguirlo con el tipo de cambio oficial, y fijaos que esto se dispara y el PIB pues cae y no para de caer. No para de caer por culpa de inflación importada, por culpa de las sanciones, todo sumado, pero desde luego el detonante fueron las sanciones. De hecho, es que podemos analizar, como tantas veces he dicho, y en este gráfico se ve muy claramente, una especie de dos fenómenos o dos etapas en este fenómeno hiperinflacionario. El primero sería el que se inició en el año 2013, sobre todo con una inflación importada agravada por el desabastecimiento, planificado o no, de los alimentos y de fármacos que vimos, pero que luego viene explicado, como digo, en una segunda etapa a partir del año 2017, cuando ya todas las variables, la de creación de dinero, la de el tipo de cambio, la de inflación, se te disparan, van de la mano a unas magnitudes absolutamente inimaginables en tiempos normales, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que hay efectos a medio plazo? Fijaos, porque en el año 2015 ya el Estado venezolano se había quedado con muy pocas divisas porque estaba vendiendo mucho menos petróleo en el exterior, tenía sanciones, los precios internacionales habían caído, había problemas económicos derivados de una inflación elevada y también, por supuesto, de la desabastecimiento, etcétera, etcétera. No sé si también de mala gestión de política económica, probablemente, pero llega un momento en que estas divisas se acaban, ¿vale? Estas son las divisas que el Banco Central de Venezuela le da a las empresas privadas para que compren bienes en el exterior. Entonces, fijaos que en el año 2017 ya está absolutamente seco y no puede remontar, a pesar de que los precios internacionales del petróleo han aumentado y le generaría más divisas, porque en realidad no puede vender casi nada del petróleo que produce, ¿no? Entonces, esto lo que hace es secar las cuentas del Banco Central y no poder darle suficiente divisa al sector privado. Fijaos en este gráfico el hundimiento de las importaciones de mercancías en Venezuela. Es una locura. Por debajo, estamos hablando de 2017, a unos niveles a principios del siglo XXI, y ya no hablemos del año 2019, ¿vale? Que está ya en unos niveles que ni lo vemos, ni podemos comparar porque no aparece ni en el gráfico. Años 90, no sé si incluso años 80. Ese hundimiento de la producción y también de las importaciones, como estamos viendo aquí, es lo que te genera la hiperinflación. No te lo genera otra cosa. No te lo genera un gobierno creando mucho dinero ni teniendo mucho déficit público. No, daba igual ese nivel. Si tú tienes un hundimiento de la producción así tan abrupta en solo un año, eso es hiperinflación. Da igual la cantidad de dinero que crees. Da igual. Te lo vas a comer con patata, ¿vale? Y para terminar, fijaos que en el año 2019, por si fuera poco, con todo este asedio y toda esta embestida por parte de Estados Unidos y de sus aliados, resulta que hay una nueva contienda política, un nuevo conflicto que es la excusa, la justificación para nuevas sanciones. Por si la cosa no estaba suficientemente grave ya en Venezuela, pues ya sabéis que Juan Guaidó se autoproclamó presidente en enero de 2019 y eso, con todo el conflicto político que había alrededor, fue la excusa o justificación para Donald Trump para escalar las sanciones. Bloqueó activos de la empresa petrolera, restringió las exportaciones de petróleo a Estados Unidos y presionó también a otros países para hacerlo, ¿eh?
De hecho, el propósito declarado, esto está absolutamente corroborado y estudiado, era provocar una rebelión militar para acompañar a esa sublevación de Juan Guaidó, ¿no? O sea, que fue asfixia económica declarada por Estados Unidos, sobre todo en 2019, declarada, pero que había empezado en el año 2017, como acabamos de ver. En agosto de 2019 le siguieron más sanciones. Estados Unidos congeló todos los activos de Venezuela en el exterior. Incluso Gazprom, la empresa pública rusa, que por entonces no era tan enemiga de Estados Unidos, se vio obligada a sucumbir a la presión de Estados Unidos y también lo hizo, también congeló los activos de Venezuela en el exterior, ¿no? O sea que se había vuelto hasta Rusia en contra de Venezuela por esa presión de Estados Unidos, de todo el mundo contra el régimen supuestamente dictatorial o muy autoritario como lo pintaba Estados Unidos, ¿no? Refiriéndose a Venezuela. Hasta el Fondo Monetario Internacional suspendió a Venezuela el acceso a los derechos de giro, que eran 400 millones de dólares, que te vienen muy bien para poder superar esta crisis tremenda económica de la que estamos hablando, ¿no? Y por supuesto, todo esto te deja sin crédito para poder comprar alimentos y medicinas, porque vale, no tienes dólares, ¿qué haces? Me endeudo, pido dólares prestados, ya los recuperaré en algún momento cuando vaya mejor las exportaciones de petróleo, pero es que ni siquiera, ¿vale? Si te hacen sanciones de este tipo es que nadie te va a conceder un crédito. Hay muchos analistas que consideran que estas sanciones fueron mucho más graves que cualquier otra, la de impedir que puedas realizar transacciones económicas directamente utilizando bancos, ¿vale? Utilizando bancos con tu propio dinero o con dinero prestado, ¿no? Entonces, fijaos el impacto de esas sanciones del año 2019, ya os digo, a partir de enero, porque tenemos aquí la producción menguante de petróleo, que ya sabíamos que venía menguando en el año 2018, pero ¿qué pasa en el año 2018 en febrero? Ahí lo tenéis, una caída tremenda que se agrava todavía más en marzo. O sea, es que es increíble, cuando ya no podía caer más bajo, la economía venezolana cayó. Y esto es más acicate, más fuego para más leña para ese fuego que es la hiperinflación, ¿vale? Por eso vimos crecer tantísimo los precios en el año 2018 y 2019, que son fenómenos típicos de economías que están en guerra. Pero es que esto, aunque no sea una guerra al uso, es una especie de guerra militar a través de sanciones que te han asfixiado absolutamente la economía. Algo reconocido por los propios Estados Unidos. Aquí os traigo una declaración de Elliot Abrams, que es un enviado especial de Donald Trump para Venezuela, de abril de 2020. De hecho, acaba de empezar la pandemia, ¿no? A nivel internacional. Fijaos, lo que hemos estado tratando de hacer es quitarle recursos al régimen para que no pueda continuar con sus terribles depredaciones y hemos tenido mucho éxito en eso. En 2013, Maduro asumió la presidencia. Bajaron a 2,3 millones de barriles por día. Hoy parece estar más cerca de 250.000 barriles por día, lo que supone una increíble reducción del 95%. 95% que es como casi todo, ¿no? Parte de esto es su propia corrupción e incompetencia. Parte de esto son, por supuesto, nuestras sanciones. Por lo tanto, no produce petróleo, ¿vale? Reconocimiento por parte de la administración de Estados Unidos de que la caída del petróleo, que fue lo que originó la hiperinflación, fue provocado, al menos parcialmente, por sus sanciones, ¿vale? Un reconocimiento de ellos mismos. Y aquí os traigo un paper académico publicado en una revista prestigiosa a nivel internacional, en inglés, revisada por pares, ¿vale? Para que le echéis un vistazo si os interesa el tema. Publicado y escrito por dos estadounidenses, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, que viene a analizar el impacto económico, social y humanitario de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Y cuál es una de las conclusiones, entre muchas otras que son de verdad terribles, ¿no? De cara al impacto que tuvieron? Pues esta. Os leo aquí. Está en inglés, pero os lo traduzco. La pérdida de tantos miles de millones de dólares en el mercado de capitales y de ingresos públicos del gobierno fue muy probablemente el principal shock que empujó la economía desde una alta inflación, cuando en agosto de 2017 las sanciones fueron implementadas, a una hiperinflación que le siguió, a la hiperinflación que le siguió, ¿vale? Estas son las conclusiones de dos estadounidenses que se ponen a analizarlo y en un artículo académico muy riguroso, con muchísima información y muchos datos, pues fijaos a lo que llegan. A lo mismo que acabo de llegar yo, pues haciendo este análisis. Por supuesto también he utilizado información y gráficos y datos de este paper, pero para que veáis que esto es muy diferente
a la cantinela de siempre, a la cantinela de la hiperinflación en Venezuela fue porque el gobierno creó mucho dinero, porque tenía mucho déficit público, mucha deuda pública, o porque eran unos corruptos, porque expropiaron empresas, o porque yo qué sé, cualquier excusa que han puesto ahí absolutamente simplona, cuando en realidad es un proceso complejo con muchas aristas en lo que tiene que ver más la política que la economía y sobre todo en la que las sanciones lo que hicieron fue disparar la inflación, convirtiendo ese proceso que era de una inflación galopante desde el año 2013 a una hiperinflación en el año 2017. Esto es casi únicamente explicado por las sanciones de Estados Unidos, que encontraron un terreno pues perfecto para abonarlo, ¿no? Que era esa inflación en parte importada, en parte por desabastecimiento, ya fuese programado o no la de los alimentos, aunque tuviesen que ver los tipos, los topes a los precios de los alimentos, en fin, todo lo que vimos tiene que ver, está ahí. Ayuda a explicarlo, pero nunca la creación de dinero, nunca que hubiese mucho déficit público y nunca cualquier otra excusa que hayan puesto. En realidad, la hiperinflación de Venezuela fue posible por culpa de las sanciones que implementó Estados Unidos en la economía venezolana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.